Vale, voy a empezar por Maradona a ir terminando. Entonces lo primero que voy a hacer es ir marcándome. Voy a trabajar sobre los ojos, por ejemplo, para si tengo que difuminar alguna línea o algo que pueda después hacerlo. Entonces voy directamente con oscuro, con un pincel que coge un poquito de agua y me fijo en, por ejemplo, acabar un poquito redondo lo que es el iris del ojo y la forma, ¿vale? La caída la tiene claramente hacia aquí, dejando el lagrimal, cogiendo la ceja. Me tengo que ir hasta la parte de sombra. El lagrimal pues coincide un poquito con el final de la fosa, el lagrimal, pero la caída del ojo puede llegar un poquito más. Se me ha ido un poquito el pigmento. Ahora lo limpiaré cuando tire y tengo que dejar aquí, digamos, el punto de luz sin marcar mucho negro. Entonces también arranco el párpado superior, que a la que llega aquí a la parte redonda del ojo baja. Entonces hasta ahí voy a poner de pigmento. Aquí también, para marcar un poquito la arruga. Hasta voy a llegar con el pigmento, voy a limpiar el pincel. No lo seco del todo, por eso lo paso por un paño, no por una servilleta. Y así puedo arrastrar el pigmento a la vez que se difumina hacia allá donde va. Arrastro un poquito hacia aquí, lo arrastro algo hasta aquí, me queda la línea, pero me queda difuminado. Y esto me arranca hasta esa parte. Y aquí le limpio un pelín de nada pigmento del lagrimal. Le sumo un poquito de agua, cojo algo de pigmento y le mancho para que me haga la sombra con el pelo de Messi. Y lo uno algo. Vale, como esto lo he humedecido, puedo sumarle algo más de pigmento para acabar de darle el volumen que necesito. Y aquí también tengo más oscuridad, que me hace la cuenca así del ojo. Se lo pongo encima del párpado. No me meto dentro del párpado, sino encima, para que me marque que esto está más oscuro, más dentro, más profundo. Y ahora limpio algo el pincel y difumino este borde. Y ahí me queda la profundidad más marcada. Entonces la ceja también vamos a darle la inclinación que toca, más oscura, más marcada, con más pigmento y menos agua. Si vemos que nos ha quedado el pincel un poco aguado, porque estoy usando un pincel de Marta roja, pues cojo más pigmento. Y como aquí le he dejado humedad para abajo, se me fundirá un poquito. Me quedará un poco más marcado, que es lo que me interesa. Y aquí, que tengo algo de humedad, le pongo un poquito más para que me acabe de cerrar la unión entre las dos imágenes. Y ya tengo un poquito más Diego aquí. Puedo marcar algún pelito y luego le cogeré agua y difuminaré, ¿vale? Para ir creando un poquito más de realismo en el pelo. ¿Vale?
así. Y aquí le mato este blanco que habíamos dejado para que las dos imágenes no se solaparan. Un poquito hacia la sombra. Por cierto, aquí igual le había puesto poco pigmento. Le sumo un poquito más, ahora que está secándose, para que se vuelva a pronunciar esa profundidad. Y lo voy a limpiar un pelín de nada con un pincel duro y agua. Voy a rascar la hoja para sacarle el blanco del ojo, de la mirada, que la tiene justo ahí. Que se note algo más cuando se seque. Y ahora cogiera un trocito de papel. Solo lo pusiera ahí, que es difícil porque lo demás lo tengo húmedo. Me podría absorber ese punto y dejarlo más blanco. Luego cuando se seque se notará más. Y podríamos arrastrar algo al pigmento para marcar esa línea del ojo. Que se vea más Diego y ya le veo más Maradona. ¿Veis? Porque la mirada es la clave para que se vean las personas. Vale, ahí más o menos ya tenemos. Lo único que vamos a hacer cuando se sequen esos pelos es coger un poquito de agua manchada y hacerle algo más de sombra. Así, aquí alrededor, para arrastrar el pigmento a algo y que no quede muy separadas esas líneas, que no nos queden demasiado separadas. La disimulamos un poquito y ya está. Ahora vamos a ir un poquito más rápido repitiendo lo mismo en el otro ojo. Es decir, cojo un pigmento más duro y le marco la forma. Ya sé que el lagrimal lo hago coincidir con la fosa. Me voy un poquito más. El lagrimal está ahí, más o menos. Luego lo limpio. Cojo más pigmento, que me quede más seco, para que se quede marcada esa línea oscura, porque el ojo está, pues la luz viene de arriba, el párpado, la ceja me lo tapa. Entonces, este ojo es como que le molesta más la luz y tiene la carne más cerrando el iris para que no le moleste. Ahora le pasaremos agua para que esto no nos quede tan marcado, pero de momento vamos a ir a ese nivel de oscuro. ¿Veis? Ahora, como esto es una arruga, no es una línea, pues pasamos agua y la matamos hacia el resto del papel. Nos fijamos en la foto y muere ahí, pues disimulamos más. Si se arranca hacia el lado, pues la seguimos para que se pierda. Aquí tenemos más oscuridad, más volumen que en el resto, porque aquí da más la luz y aquí hay algo que se tapa más, pues ponemos agua y luego le echamos algo más de tinta. Vale, como nos pasaba antes, esta parte ha de ser más oscura. Lo hacemos sin meternos dentro del párpado para que nos quede un volumen distinto y fuera de la zona del párpado, para que se note la profundidad diferente del párpado y de la parte superior. Y vamos arrastrando con humedad, marcando un poquito pues esas líneas de la cara. Vale, aquí
Aquí también tendríamos una línea un poquito más oscura que luego disimularemos, que es el párpado inferior marcado. Y le podríamos marcar una pequeña línea más. Y como esto ya lo hemos mojado, le podemos poner un punto más de tinta que se va a fundir, pero me va a crear más color, más contraste. Y ahora, si nos ha quedado muy línea, muy viva, con mucho cuidado y el pincel apenas, con nada casi de humedad, le limpiamos algo, esa parte del párpado, y le arrastramos para estas zonas para que no se oscurezca sin taparse del todo. Porque aquí el lagrimal lo marcamos un poquito más al final y le dejamos el lagrimal ahí. Y en la ceja le podemos dar más oscuro, como hemos hecho antes, para que se funda hacia abajo, pero nos quede más negro. Y luego lo arrastramos un pelín arriba, como si fueran las pelillas de la ceja. Y así vamos consiguiendo ese volumen. Al secar se fundirá más, quedará más integrado. Como en Maradona hemos dicho que era una imagen del pasado, una imagen ahí fundida, tampoco vamos a detallarlo más. Hasta ahí el nivel de detalle. Vamos a hacer lo mismo con la nariz. Vamos al más oscuro, que es la fosa. Es de seco, no humedezco el papel. Para no tener que tocar la base, al crear más oscuros, lo demás ya cobra su propio nivel. No tengo que estar retocando en las otras zonas. Aquí arrancaremos del final de la nariz y llegamos hasta un punto solo. Luego lo arrastramos. Igual. Entonces limpiamos el pincel y lo arrastramos dibujando el resto. Aquí, si se nos ha quedado muy seco, pues cogemos un poquito de pigmento, pero poco. Tampoco hace falta mucho. Lo justo. Y aquí tenemos una mancha más oscura, separada, para que nos marque el volumen de la nariz. Arrastramos, fundimos. Arrastramos, fundimos y nos queda esta marquita. Sumamos algo más de pigmento que se va a fundir. Y listo. Ya se fundirá solo. Aquí arrastramos en la esquina de la fosa contra el final de la nariz. Si es un tema que siempre hay más oscuridad en esa parte. Lo viene de arriba. Por tanto, esto queda así. Y esto, ahora que ha tirado un poco, lo juntamos. Si os dais cuenta, aunque antes el trabajo había quedado como no terminado, lo más importante estaba hecho. Ahora se lo voy a marcar un poquito más los oscuros, que es lo que le van a acabar de dar el volumen. ¿Veis? El labio superior es más oscuro que el inferior.
y estiro simplemente el pigmento por la parte de arriba. Aquí le paso agua para que se funda y me quede, puedo ponerle un poquito más de oscuro, pero para que me quede más marcado aquí, y el agua sola se expandirá cogiendo algo. No marco más, hasta ahí no más. Y el labio inferior lo voy a dejar un poquito así como simplemente como estaba, que se quede solo como medio marcado. Lo único que podemos hacer si queremos es ponerle un poquito de agua con el pincel medio limpio, se nos va a manchar un poco por encima de esa línea y poco más. Ahí yo creo que ya tenemos esa base. Entonces otra vez nos falta delimitar que aquí hay más sombra, porque la boca acaba ahí en el labio y esta parte está debajo, entonces la luz no le llega, para crear el volumen de cómo es su morro, si está sobresalido, si está muy plano. Necesitamos saber con el oscuro, no lo dice. Entonces tiene esta forma, que es la parte de arriba casi de la barbilla. Le he puesto agua antes, ahora limpio el pincel y me acerco alrededor para que con un poquito de humedad eso no quede muy marcado, ¿vale? Y ahora vamos a hacer lo mismo con la parte de abajo de la barbilla. Cojo agua pintada de negro y dibujo la barbilla. Justo donde va. No me paso ni para atrás ni para adelante, ni para arriba ni para abajo, justo donde va, solo es ahí, ¿vale? Cojo pincel, lo limpio un poquito en agua y le paso por la parte donde luego será más clara y dejo la oscura tal cual, porque es un final. Lo dejo que tire un poco y arrastro el borde y ya está. Entonces hacemos lo mismo con la comisura del labio. Aguado sobre seco, ponemos más agua, estiramos y fundimos aquí, dejando un poquito limpio el borde superior del labio, y nos vamos a buscar la fosa. Cogemos agua, limpiamos el pincel, lo secamos no del todo y nos acercamos para fundirlo. Y ya nos queda más marcado esto. ¿Podemos hacer lo mismo en este lado? Sí, podemos dejarle para ver que el labio de Maradona pues tiene cierta protuberancia. Incluso aquí también. El final de la parte de arriba de la fosa arranca para marcar la mejilla, que no es un hombre muy delgado, tiene sus carnecitas aquí. Entonces esto, agua limpia y lo fundimos. Y listo. Estamos dando un volumen en un momento. Aquí nos había quedado muy marcada esta raya. Le había puesto mucho pigmento. La podemos fundir un poco, ¿vale? Y ya nos crea la arruga. Y si nos queda muy manchado el pincel, pues lo limpiamos en una zona cercana que nos pueda ir bien en el dibujo. Así se nos acaba de fundir todo. Y no hace falta mucho más. Entonces nos vamos a, por ejemplo, igual aquí esta comisura habría que marcarle un poco más el final del labio. Ahí le hacemos esto. Me pasa a lo mejor con el pigmento, limpio un poco pero lo justo, que ya antes lo habíamos hecho esto. No mucho más. Podemos marcar alguna línea del cuello por debajo de la barbilla, por ejemplo esta, para que nos marque un poco la papada. Y por ejemplo acabar esta sombra, que es una sombra que nos marca ahí al final del cuello. Y podemos coger el agua
y hacer que se funda dejando la parte de abajo más marcada. Pero nos da un poquito más de volumen del que ya teníamos, que nos dibuja más la cara, ¿veis? Tengo que hacer este mismo ejercicio en esta parte para que marquemos bien dónde es cara y dónde es cuello, que sería esta en la parte de la cara. Venimos por esta línea y nos muere aquí, ¿no? Y ahora cogemos el pincel, lo limpiamos un poco. Fundimos, pero ya esta línea nos va a quedar marcada la diferencia entre el cuello y la cara. Típicos rasgos del cuello. Algo más aquí. Una pequeña línea de arruga. Otra por aquí. Cogemos agua y la difuminamos. Entonces podemos hacer así un poquito para que nos marque que aquí hay más luz. En esta parte hay más luz que en el medio. Y poco más, como mucho. Ahora iremos a trabajar algo de la oreja. Marcamos los pelos estos típicos que le dan a la frente. Marcamos algún final y listo. ¿Vale? También tenemos aquí la peca esta. La arruguilla, la peca, como le llaméis. Dejamos que el agua actúe, luego ya la limpiamos. Le ponemos un poquito más de pigmento alrededor para que haga una mancha rara, que no se note un pegote ahí recto y plano y muy negro. Y aquí en este borde que le habíamos creado de sombra de la carne, le marcamos un poco el dibujo de la camiseta, para decir va hasta ahí y va hasta ahí y punto. Vamos al lóbulo de la oreja, ¿vale? Y hacemos lo mismo, arrastramos el pelo, viene por aquí, aquí viene, bueno, lo que sería esta zona, el triangulito este típico que se nos forma, y esto es oscuridad, luego la fundiremos. Estas de las formas de la oreja. Tenemos como que dibujar un poquito la oreja más, y con la sombra que la habíamos hecho el otro día se quedará fundida cuando le pasemos agua. Y el pendiente, importante, pendiente, ¿vale? La oreja viene así, y aquí tengo el pendiente, lo dibujo un poco, solo para marcarlo, ¿vale? Ya, no le voy a dar más importancia, solo quiero marcarlo un poco más que el otro día. Le puedo marcar un poquito así esta línea. Y ya tendría la oreja más marcada. Aquí también tengo más oscuridad, le paso más pigmento. Y ahora lo fundo. Algo de agua. Lo arrastro un poquito para que se me funda. Aquí más sombra. Aquí lo fundo para arriba. Aquí lo fundo para abajo para crear la línea de luz y de sombra. Y aquí así. Aquí siempre tengo más sombra porque el pelo me tapa la luz. Y esta línea también la arrastro un poco, la llevo hasta aquí. Y ahí yo creo que lo más que podemos hacer es, a lo mejor en la barbilla, arrastrar un poquito el pincel sucio. Y en el final del cuello igual, para que se vea donde tengo más oscuro. Ahora que ya seca un poco. Y listo. Entonces lo único que tenemos que hacer ahora es, sobre la cara, es marcarle un poco los pelos,
voy a coger un pincel, otra vez un Marta, que me coge pigmento y humedad y me deja hacer líneas más largas, y vamos a dibujarle algún pelo. Va a quedar muy negro, ¿vale? Porque me coge la humedad para poder seguir trabajando, pero me coge mucho pigmento, lo he cogido bastante negro. Ya os dije, lo suyo siempre es de raíz a las puntas. Siempre que en nuestro subconsciente no nos juega una mala pasada, lo vamos a hacer así, ¿vale? Es que al levantar el pincel me quedará una línea, si lo hago al revés me quedará un punto al apoyarlo. Entonces los pelos acaban en línea, no en punto. Aquí al tener más pigmento y habíamos fundido antes, pues se habían borrado un poco, es el momento de remarcarle algo. Y no mucho más. Entonces, lo más que podemos hacer es, en plan, como este señor tenía el pelo muy rizado, así, no rizado, pero sí ondulado, pues sin miedo nos acercamos a esos pelos que hemos hecho y le sumamos un poco más de oscuridad. ¿Veis? No voy a contar ni líneas, ni pegotes, ni nada. Voy a ir haciendo esencia. Voy a marcar un final de la parte de arriba con 4 pegotitos, 4 líneas, y hacer 4 líneas más aquí con la dirección que toca del pelo para que no quede muy poco acabado. ¿Veis? No lo cojo seco el pigmento, tiene algo de humedad. Aunque coja bastante pigmento, siempre con un poquito de agua, entonces no me va a fundir negro del todo y me va a hacer estas pequeñas manchas que me van a servir un poquito dentro de la base que ya tengo. Me van a crear pues más formas dentro de esa mancha que ya tenía. No es un dibujo definido, pero dentro de que no sea definido tiene que quedar claro cómo es esta melena, qué tipo de pelo tiene, si es lacio, si es ondulado. Es importante que la esencia sea real, aunque no esté tan definida, pero la mancha tiene que darte, digamos, la información suficiente para no errar. Entonces lo único que vamos a hacer es eso, unas rayas que no sean todas rectas, que cambiando de dirección, un poco ondulado, y listo. La peca esta la voy a señalar ahora un poco más por los bordes, que no me queda humedad. Si hace falta le toco así con el dedo para que se funde. Y le voy a marcar lo justo, el límite de la camiseta, porque no voy a trabajar absolutamente nada del albiceleste. Le voy a dejar en la mancha interpretada, ¿vale? Y yo por mi parte, salvo que cuando se acabe de secar hay algo que quede muy fundido que no me interese, como este párpado, que lo quiero marcar porque está muy en sombra y está marcado. Lo demás creo que lo podemos dejar así. Limpio el pincel en alguna parte que me pueda llegar a interesar, que se quede alguna marca, como la forma de la nariz aquí o algo. ¿Veis? Y punto.
Debería esperar más a que se me sequen los pelos, pero podría llegar a manchar la sombra de esta parte porque la melena me la tapa. Lo malo es que se me van a fundir esos negros que había hecho del pelo y me van a aclarar algunos, pero bueno, mira, voy a arriesgar. Le doy algo de información al fruncido este de las cejas, de la cara, de concentración, de orgullo y de seguridad que tiene este hombre. Y aquí le sumo un poquito más de oscuro a esa arruga y a esta, y ya lo vamos a dejar, ¿vale? Hasta ahí tenemos Maradona. Lo más que podemos hacer, tirando muy largo ya, que ya nos estamos pasando, es sumar lo oscuro a esta parte de aquí. Y listo. Hasta ahí dejamos a Diego. Fundo algo el negro este que se me ha quedado separado con un poquito de agua y cambio de paleta. Creo que debería de terminar ahí el ojo. Y Maradona lo tenemos. Vale, ahora vamos a trabajar sobre Messi ya con colores, ¿vale? Y vamos a ir un poquito igual. Vamos a intentar centrarnos en meter los colores oscuros. Por ejemplo, arrancamos de la boca de ese violeta, al que le podemos poner pues un poquito más de carmín y de azul ultramar para potenciarlo. Incluso le podríamos llegar a poner muy poco, pero un poquito de sepia, ¿vale? Y le marcamos la profundidad del labio. Ahora ya tenemos que ir dibujando la forma real de Messi. No podemos seguir errando. Entonces, el diente, esta parte la dejamos así y nos vamos lo justo, ¿vale? Porque aquí tenemos que sumarle un color más rojizo, pero sí tenemos que ir en la dirección que toca. Ahora podemos coger un poquito más de rojo mezclado con carmín, pero siempre bastante duro porque estamos yendo a oscuro, ¿vale? No demasiada agua, si no se nos aclarará. Y sumárselo y acabar de arrastrarlo hacia donde queremos, que es dibujar la parte de estos dientes, al final de esa boca, hacer el brillo y el final del labio, ¿veis? Y no vamos a preocupar que quede duro, porque este lo vamos a dejar más, que el color predomine, que el color sea el importante, que el color sea el que vaya a marcar todo. ¿Vale? Entonces podemos ir a marcar alguna parte como alguna encía, alguna cosita que nos importe, que destaque la forma del diente o de algo. Aquí tenemos alguna, ahí también, y luego
le ponemos agua a este rosadito que habíamos hecho en esta parte y acabamos de dibujar la forma curva del labio y le hacemos la vuelta aquí, ¿veis? Manchamos algo y aquí manchamos más arrastrando el pincel, simplemente un toque, sin preocuparnos, pero dejamos la esencia. Entonces cuando le hagamos el color aquí más oscuro carne, ya esto quedará más el solo más marcado. Vamos a sumarle algo más de pigmento en esa mancha. Nilay, ¿podéis parar un poquito más bajo las brisitas? Por favor, un poquito más bajo solo. Sí, pues vale. Vale. Pues ahora vamos a marcarle esta parte de abajo. Vamos a coger un color. Digamos que vamos a hacer un sombra natural, que al final lo podemos hacer con un siena y un poco de sombra tostada o ponerle rojo. Y le vamos a añadir algo de carmín, algo para que no nos quede muy amarillo. Y le vamos a dejar como huequitos que parezca que tiene la barba ahí, pero para rellenar esta zona, porque esto al final es carne. Tiene los pelos de la barba, pero es una parte oscura porque está debajo de toda esta mejilla, pues la luz le viene de arriba, entonces toda la mejilla, la nariz, esconden un poco esta parte de la cara y queda oscura. ¿Vale? Todo el que viene de aquí la luz, algo da aquí y algo viene aquí, pero ahí nos queda algo oscuro. Solo los pelos que más sobresalen serían los que se ven. Y ese mismo color lo vamos a aprovechar para dibujar un poco la fosa, así y aquí, para darle el tamaño. Entonces el pincel lo limpiamos en agua, no lo secamos del todo y por arriba fundimos ese color y nos queda esa esencia. Entonces como la luz no viene de arriba, tenemos que ir sumando más amarillo o más siena a ese mismo color para ir acercándonos a estas partes donde necesitan pigmento, porque tiene que marcarse más pero que están más cerca de la luz. No lo podemos hacer tan rojo. Para decir cómo es su nariz, pues aquí arranca aquí y aquí se viene a parar. Entonces tenemos que seguir un poco esa línea y vamos sumando según nos convenga más rojizo o más siena, ¿vale? En la mejilla pues un pelín más de rojizo, de carmín, a lo que hemos dicho, para hacerle la parte más marcada de la... ¿Ves? Sin miedo. Luego cogemos agua y le arrastramos hacia aquí, que se pierda. Vamos a dejar esta parte sin manchar mucho porque van los pelitos de la barba, pero que se pierda hacia aquí algo. Si no os sentís cómodo con un pelo fino y suave, cogéis un pincel más duro, aunque sea un perla o otro similar que tenga el pelo más duro y podáis arrastrar esa mezcla, incluso sumarle algo más de pigmento, pues hacia las arrugas, por ejemplo, hacia las arrugas estas de expresión que tiene aquí, para que esa mezcla se sume a lo que estamos haciendo. Y como veis, tampoco es que tengamos que hacerle mucho más, sino solo dejar intuir. Por ejemplo, aquí tiene más pigmento, pues le dejo el pegote gordo de pigmento, entre comillas gordo porque no es tan mezclado, y alrededor le doy agua. Entonces esta parte quedará más oscura que lo de alrededor.
y ya me vale, así. Luego, pues, si queremos eliminar un ojo grande que no se haya quedado porque está muy marrón, cogemos un poco más de rojo y como que limpiamos esa forma, agua con magenta, le limpiamos esa forma para que nos quede claro que eso solo es una sombra, ¿vale? Arrastramos todo ese pigmento hacia el párpado. Esto lo hemos limpiado y lo vamos a arrastrar hacia la sombra para que cuando se seque se separe de ese marrón. Luego, si tenemos que rectificar el marrón, la forma del iris, lo haremos. De momento ya lo podemos haber separado un poquito. Y aquí vamos a dejar limpiar el pincel para que todo ese pigmento se quede. Esto es como un final de la ceja y esto es como la hendidura. Y esto, cogemos agua y lo juntamos un poco, pero con el agua limpio para que ese pigmento que hemos hecho se funda uno con el otro. Entonces, donde queramos sumar más potencia de esas arrugas, de esa línea de expresión, lo único que tenemos que hacer es que la mezcla tenga menos agua y más pigmento. Todo esto es un poquito trabajo así más curioso, más pequeñito, más detallado, pero si la base la hemos hecho, aquí no hay fallo. O sea, marcamos una línea, si nos queda muy marcada la fundimos, ya vamos tranquilos. Ya nuestro dibujo ya tiene una base. Si lo acabamos un momento, lo limpiamos rápidamente. No es lo mismo que empezarlo y arrancarlo así directamente, porque tienes que ir más seguro. Por eso hicimos una parte que es más la base de luz. Y ahora podemos disfrutar con más tranquilidad de detallarlo más. Esto lo fundimos hacia el párpado porque al final no es ceja rosa, sino que es más oscuridad. Y poco a poco, lo único que tenemos que hacer es cuando van secando estas cosas y nuestro pincel no coge mucha agua porque hemos cogido un sintético, es, si queremos, sumar un poquito más de pigmentos violetas, sombras tostadas en algún punto concreto, como aquí, como en el final de la línea de expresión. No sé cómo deciros, esto ya depende de cada uno, de todo, de lo realista que lo quiera hacer, pero si dejáis una línea muy marcada se verá fea. Es mejor que trabajéis sobre una pequeña mancha que ya la habéis hecho antes, porque al final casi que se fundirá sola esa mancha. Aquí igual me he pasado y aquí me he quedado corto, pero esto ahora se arregla un poquito. Este que me he pasado, cojo agua y lo fundo y ya no me he pasado tanto, pero le queda la esencia, nada, solo lo toco un poco, no lo limpio entero. Y no sé, en sí a la cara, al gesto de la cara, lo único que nos vendría bien es un poco más, alguna pequeña mancha a incrementar, pero no vamos a hacer demasiado más, ¿vale? Yo creo que ya alguna pequeña mancha entre lila y rosada aquí, que le caiga la sombra del pelo, que la volvemos a fundir limpiando el pincel y cogiendo un poquito de agua.
Solo la fundimos en el lado que nos interesa. Alguna pequeña mancha de la forma de la sien que van a parar a estas hendiduras. Lo arrastramos así que como que van a ir a buscar estas líneas. Separadas del pelo porque son color carne. Y poco más. En el pelo pues habíamos dicho que íbamos a usar un sombra. Lo podíamos alilar un poco, pero aguadito. Con un sombra tostada y un poco más lila. Podemos hacer alguna marca así para que se note el final del pelo. Sobre el seco y dejarla. Esos huecos quedan bien. Al final es un peinado, un pelo muy corto. Entonces, esos huecos quedan bien. No necesitamos ni difuminarlos ni nada. Ya nos hacen la función que nos interesa. Y ponemos un poquito más de siena. Y va cogiendo volumen. Ahora nada más que le marquemos lo oscuro del pelo, todo esto cobra mucha más fuerza. No va a haber la menor duda. Puedo hacer alguna línea por aquí de la barba. Aún tengo algo de humedad en esa carne que manché y se mantiene. ¿Veis? Aquí tengo que ir más oscuro, puedo coger el sombra. Y un poquito de lila, porque le da muy poca luz. Entonces le tengo que poner ese lila para enfriarlo, enfriar esa sombra y que le dé el reflejo de la carne. Y al enfriar ese color me lo deja más realista. ¿Vale? Sigo con un pincel. Como esto es muy pequeñito y estoy haciendo mucho detalle, sigo con un pincel sintético. Ahora mismo, que me coge poca agua y se me seca rápido y lo que me deja es el pigmento. Que es lo que me interesa, estoy haciendo pelos. Y lo arrastro un poco así, que me haga la forma del grano. Y no me preocupo mucho. Porque me he dado cuenta que la fosa nasal no le he dejado el oscuro. Para marcarle bien la misma, lo voy a hacer ahora antes que pase más tiempo, porque así absorberá algo de la humedad que le tengo. Aquí el papel. Y luego lo único que voy a hacer es en el ojo, centrarme bien en esas líneas de cómo es la arruga de este ojo y dibujarlo mejor. Pero nada, con unos toques más oscuros, que puedo bien coger este mismo color que tenía ahora del sombra y poner un poquito más azul para que me lo convierta en más negro. Y decirle que hasta aquí va el ojo y hasta aquí va el párpado. Es una foto complicada, por eso os he complicado un poco la vida. Me sabe mal, pero es que tiene mucha expresividad. Maradona tiene una seguridad muy grande y mucho orgullo porque está escuchando el himno de Argentina, y Messi ha explotado toda esa tensión de tantos años buscando ese título. Entonces son dos imágenes con mucha expresividad y muy diferentes. Orgullo, seguridad y alegría y tensión acumulada de Messi. Entonces creo
creo que ha valido la pena las dos imágenes porque podemos explicar un poquito dos cosas muy distintas. ¿Vale? En la oreja vamos a hacer nada, unas líneas un poco más marcadas de un rojo con naranja, un pelín de nada de carmín tal vez, para dibujar esto. La base la teníamos muy bien hecha. Vamos a dibujar la forma de la oreja un poquito más, pero poco más. La oreja solo con la mancha ya la teníamos muy conseguida. Entonces no vale más la pena que esto. Ahora voy a dibujar la parte de arriba con más naranja para separarla del pelo. Aquí arrastro el pincel para que me deje más agua. ¿Veis? Y ya está, ¿eh? La oreja se queda así. Entonces, en sí, la cabeza de Messi lo único que necesita ahora es el oscuro, ese sombra con un pelo de lila. Hasta si hace falta un poquito de sepia, no mucho, pero un poco. Y algo de verde y de azul con bastante pigmento para dibujar un poco esa línea entre el pelo corto y el pelo largo, ¿vale? Que nos funcione la base que teníamos, pero que nos acabe de decir dónde el peluquero ha metido más mano y dónde no. Porque había quedado como un poquito fundido todo, ¿no? Pues lo único que vamos a hacer es acabar de dar esa información que nos falta. Por la parte de aquí abajo, pues digamos que va un poquito más verde, y por la parte de arriba como que va un poquito más rosado. Aquí hacemos pinceladas más cortas, el pelo es más corto. ¿Vale? Acabamos de rellenar dejando huecos. Y lo dejamos un poquito así que se noten. Aquí va cayendo ya hacia el lado. Más cortos, más cortos, más cortos. Ya nos quedamos ahí, y ahora necesitamos sí más oscuro. Incluso a lo mejor más violeta, y volver a hacer alguna línea más con menos agua para que rompa, para que al tener líneas de diferente grado de humedad, pues también nos va a servir para ver diferentes pelos. Vale, siempre arrancamos, ¿veis? De la raíz hacia las puntas. Así acabarán en líneas finas esos trazos. Yo creo que Messi, como tal, su cara la dejamos ahí. Creo que es suficiente lo que podemos ver, la información que tenemos de él en este retrato. Una pequeña línea más, aprovechando este color aquí en la zona donde está más
cerca al frío, más oscuras. Pero ya está. Podemos llegar a hacer alguna pequeña línea de pelitos con mucho cuidado. Así más cenas que nos quedan un poco raros, pues tiramos un poquito de sombra y le volvemos a dar algo, pero nada muy aguado, ¿vale? Para decir que aquí también hay algo de barba, pero lo justo, si nos pasamos vamos a estropearlo. Entonces no, ya está ahí, no más. Y si alguno nos queda muy marcado, pues limpiamos el pincel y lo fundimos. Y ya. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Pues nada, tampoco no tenemos que ir a mucho más. Podemos marcar algún rosadito aquí en el final del cuello para separarlo de la copa que nos había faltado. Directamente pues le pasamos una línea seca de sepia aquí para que nos separe y nos corte la humedad. Podemos manchar un color sucio así, verdoso, marrón, con bastante agua. Pero teniendo en cuenta eso de ponerle un color que se ensucie para marcar estas arrugas de la camiseta, no hace falta que sea ningún color en concreto, es solo que podamos jugar y ir poniéndole más azul, cambiando un poquito en la mancha, porque es sucio, no es un color fabricado exclusivo, sino que vamos a hacer unas arrugas sin importancia. La importancia del dibujo es el retrato, ¿vale? Es Maradona, es Messi. No tenemos que ir a hacer una camiseta. Yo quiero que los ojos del espectador se vayan siempre hacia lo que yo quiero enseñar, que son las caras, que son la expresión del momento. Entonces esto solo es manchar, hacer las arrugas un poco para decir qué es manga y qué es cuerpo y qué está en sombra y dónde viene la luz y poco más. Aquí por ejemplo le puedo hacer esa mancha más roja porque tiene la sombra incluso del brazo. Entonces esto más oscuro, más sombra, más rojo. Luego ya cuando se seque le tiraré algo oscuro hacia aquí y poco más. No necesito mucho más en esta mancha. Aquí igual, algo lo justo, arriba y fuera. Puedo coger agua limpia, fundir algo aquí. Y ahora cuando tire ya le haré. O no, da igual. No sé, limpio algo el pincel. Cojo un poquito de azul, un poquito de marrón. Y lo hago así en seco y arrastrando para que no se me vaya para otro lado. Quizás más azul. Y lo hago así y para que arranque desde un punto oscuro hacia los laterales. Así, separando, ¿vale? La manga de la mancha que he hecho y ya. No mucho más. En seco haremos el doradito de aquí. Le daremos más potencia como si fuera como hemos trabajado la piel igual pero con el azul a la camiseta
podemos usar una aguada mezclando. Aquí en esta parte es la que nos tiene que quedar más oscura. Aquí la arruga, pues debajo del escudo un poquito. Aquí sí que necesitamos más potencia, pues le pegamos un chorro más fuerte. Ya lo fundimos luego. No sé, solo son esencias, ¿vale? Entonces no nos vamos a amargar por cómo viene la arruga, sino hacemos líneas en diferentes sentidos y ya está. Y que se sequen un poco, no pasa nada. Esta, si nos queda muy marcada, le acercamos agua al lado para fundirlo y ya está. Y no mucho más, ya lo tenemos. Hasta ahí llegamos. Aquí solo que cojamos un oscuro, pues no sé, por ejemplo, yo tengo por aquí algo de gris de pine, que lo puedo coger bastante duro, bastante seco. Pasa que igual hasta conviene ennegrecerlo, ¿eh? Para dibujarle una parte sí, otra no, y luego lo acercaremos. Aquí está en oscuro, aquí hay una parte de luz y aquí vuelve a ser oscuro de estas franjas de Adidas. Dibujo los bordes y como mucho mojo un momento el pincel sin limpiarlo del todo y le acerco ese lado. Si cuando se seque no es suficientemente oscuro, pues oye, le subo más pigmento, cojo más negro, le añado la mezcla en la paleta y que me dé esa información, igual que la manga. Pero vamos sin miedo. Aquí podemos hasta darle a prácticamente todo y luego pasarle agua a la parte que en teoría va más brillosa. Y que me lo separe, me lo funda. Y volvemos a ponerle el pigmento ahí para que me dé esa potencia y esa diferencia de luces. Entonces estas prácticamente son muy duras, pues ahora en seco. Así tenemos diferentes registros dentro de la misma acuarela: secos, húmedos, fundidos, no fundidos. Un poquito el trabajo se ve más completo, como que tenemos más recursos. Vamos un poco con eso, con enseñar y hacer creer. No hace falta que lo sea del todo, pero hacer creer que tenemos más recursos. Podemos marcar un pelín de nada el final de esa camiseta para luego, si tenemos que borrar el lápiz, que decir que venimos hasta aquí. O sea, Messi es hasta aquí, Maradona es hasta ahí. Nada, solo pasamos una línea. ¿Vale? Y lo único que haría es quizás alguna pequeña mancha en los dedos para marcar que no queden no nos dio tiempo el otro día prácticamente a hacerles nada, entonces
puedo intuir. Algo más, simplemente eso. Dejamos que se seque, luego a lo mejor tenemos que trabajar alguna pequeña línea más. Estos ya se quedaron muy por trabajar. Algún naranja más vivo ahí para que funda. Aquí incluso habría que ponerle algún carmín más potente. Pero esto es como difuminado, ¿vale? Solo haremos luego una línea de final en este lado para que nos marque bien. Y aquí la tenemos como más un marrón, sí, con algo de rosado y tal, pero como más sucio. Entonces vamos a tirar una mancha en algún punto. Dejamos el oscuro más potente donde toca. Y limpiamos el pincel. Y limpiamos allá donde no nos interesa que quede marcado. Vale, no tenemos que insistirle tampoco demasiado, porque no es nuestro punto de atención son las caras. No queremos que la gente se vaya a ver las manos, solo las caras. Pero sí que sepan que más o menos eso es un dedo, que no es una manzana ni una pera, que es un dedo. No sé si me entiende. Quiero que no haya dudas, que sea una mano, que se puedan contar los dedos que hay, si hay 2, si hay 3, pero no que se centre la vista ahí. Entonces, si lo hacemos muy mal, se centrará la vista ahí, sin querer. Solo hace falta que, evidentemente, se marque qué es, ¿vale? Pero no que sea tan bonito, tan bien dibujado, que la gente pierda el tiempo de mirar los dedos. La gente debe ver las caras, el gesto, la ilusión, la fuerza, la pasión del momento ese. Y poco más. A la copa y fuera. Y en la copa nada, solo vamos a hacer unas rayas marcadas y ya está. Y no hay que hacerle nada más a esto. Vamos a coger un verde y un poquito de siena. Para aprovechar el gano de papel y arrastrar el pincel un poquito así. Si vemos que nos va a quedar muy aguado, pues cogemos más cantidad de pigmento. A medida que vayamos bajando necesitamos que sea un color más naranja, ¿eh? Aquí es más frío, más verde. No, ya mismo, ya está. Pero yo no estoy en directo, ¿eh? Que no estoy en directo, solo estoy grabando para luego recortar el vídeo y ponerlo. ¿Veis? Eso de momento lo dejo ahí. Ahora voy a coger más rojos. Se lo voy a sumar a esa mezcla que he hecho. Un poquito más de rojo. Sin perder que tenga amarillo cadmio esa mezcla. Que casi podrían ser un poco de cenas. Pero lo que quiero hacer es unos naranjas. Igual aprovechando el grano del papel.
ni demasiado duro, que sí que tiene que ser un poquito duro en la mezcla, ni muy aguada, porque si lo hago muy aguada, veis, no se me marca el grano del papel, no lo puedo aprovechar, arranco de los dedos, pero son algunos reflejos. O sea, tampoco el interés está en la copa, que sí, porque el premio es ese momento, pero no hace falta que lo hagamos cada arruga que tiene esta copa. También podemos coger más amarillo cadmio para que haya un poquito más de oro. Podemos probar de ponerle un poquito de amarillo limón, algo a esta parte, ¿veis? Para sumar más colores. Arrastramos un poquito el pincel en plano. Incluso aquí algo en esta parte, para que no quede todo tan verde, digamos, para unir el naranja con el verde. Un pelín en alguna zona muy concreta. Y ahora sí, como aquí no hemos aportado casi humedad, solo marcas, podemos coger un índigo, un azul muy oscuro, que incluso lo podemos mezclar con el gris de Pine, y un pelo de verde, para que no nos quede solo azulado, sino es que sea casi un negro verdoso. Si vemos que nos queda muy claro, le podemos sumar sepia, ¿vale? Y vamos a conseguir un verde oscuro, un verde muy oscuro, ¿vale? Y vamos a lo justo, tampoco nos vamos a pasar. Arrastramos el pincel, ¿veis? Como el grano es medio, en alguna parte así, de un arranque de estos de sombra, esta parte nos hace como un triángulo así con esta forma. Arrastramos el pincel en diferentes direcciones, por aquí algún pequeño toque, aquí también se va acercando una hendidura, debajo del dedo porque es más oscuro, ¿vale? Y si se ha quedado algún pequeño hueco aquí, pues marcarlo al final del dedo, aquí para ir así. Si veis que os quedáis sin pigmento, pues y poco más. Yo lo más que haría es coger el pigmento que habíamos hecho antes en nuestra paleta así anaranjado, que estará más potente, cogerle un poquito en seco para dibujar nuestro final de la copa, que se nos quede bien marcadito, un toque sutil, una sola línea con seguridad, sin repasarla mucho, sin meternos demasiado en el dibujo, incluso si queremos arrastrar alguna sombra. ¿Sabéis? Para dibujar el final de esta copa del mundo, tan apreciada, tan buscada y tan celebrada. Y ahora sí, esta vez ya lo daría por terminado. Solo que falta el escudo, ¿no? Y el escudo al final hay que hacer un dorado verdoso. Que podemos sumarle un pelo de nada de verde y que quede aguado esa mezcla. Y vamos a hacer solo unas pequeñas manchas
Luego ya le haremos las letras. Solo vamos a que no quede vacío esta parte, ¿me entendéis? En la camiseta no nos puede quedar vacío. Las estrellas. Aquí ya tiene las 3 estrellas. Esta foto no sé por qué, bien, porque creo que no, originalmente no las tenía. Estará modificada. Hacemos la mancha y luego con un pincel en seco ya. Cuando estuviera seco esto ya le marcaríamos los bordes. Pero ahora es como una mancha de base. Buscamos el cian, también aguadito. No tanto, para que no se nos mezcle, un poquito más duro. Y dejamos el blanco en medio. Si nos metemos mucho nos va a verdear. Pero bueno, esto va a ser un poco así como difuminado, así que no nos preocupemos. Lo único que yo os diría es que sí que vale la pena marcarle la oscuridad y el final de este dedo más duro con un pigmento más seco que nos dé justamente, nos delimita un poquito más esa mano. Y si hay que arrastrar la sombra hacia la copa, pues quedará bien, no pasa nada. ¿Veis? Es un toquecito de nada que da la información que nos faltaba en esa mano. Entonces, como ya se habrá ido bastante la humedad, vamos a volver a marcar el negro de las letras. Si tenemos humedad tenemos que esperar, porque esto es muy pequeño, es una 4. Solo queremos marcar esto y coger la mezcla esta que habíamos hecho antes del amarillo, un poquito más oscura para decir que esto es una estrella. Que esto es otra estrella, así, pero nada, no será una superestrella, no me importa. Y que el escudo viene hasta aquí. Y que aquí hay estas de laurel. Este es el marco del escudo. Y que aquí también tenemos un poquito de escudo. Si queremos coger y darle un poquito de agua y ya lo tenemos. Lo más que voy a hacer ahora es firmarlo, grabarlo y os lo cuelgo.